PowerPoint la mitad. Dígame si no arrancamos. Bueno, vamos a arrancar entonces. Si no hay planteos, si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a arrancar. Bueno, comparto la pantalla. Pantalla completa. Compartir. Bien. Ahora cuando se vea la pantalla, empiezo. Ya se tendría que estar viendo, me imagino. Ahí se ve el infinito, ¿no? Alguien que me confirme. Bien. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Entré un poquito tarde, perdón. No, todo bien, no hay problema. Bueno, clase pasada. Veníamos viendo la unidad de dinero y les dije, bueno, todo lo de fluctuaciones lo saltimos porque lo íbamos a retomar hoy. Así que hoy vamos a ver esta parte de fluctuaciones y después vamos a arrancar con oferta agregada y demanda agregada. Así que bueno, fluctuaciones. Principalmente todo lo que vamos a ver hoy se basa en el modelo macroeconómico neoclásico. El modelo macroeconómico neoclásico tiene algunos supuestos que son bastante fuertes. Los vamos a obviamente a hacer las críticas correspondientes, pero bueno, en el examen se va a evaluar el modelo neoclásico, no es que se va a evaluar lo que ustedes digan o lo que yo diga sobre el modelo neoclásico, ¿no? Quizás si pregunto, haga alguna crítica es distinto, pero después todo lo que se plantea se va a plantear en función de la bibliografía que está basada en el modelo macroeconómico neoclásico. ¿Qué es lo que plantea el modelo macroeconómico neoclásico? Primero y principal, como cuestión general, ya primera cuestión que es bastante discutible, se plantea que la economía no tiene crisis generales ni duraderas. Cuestión bastante discutible, pero que bueno, es un supuesto del modelo neoclásico. Sino que ¿Que siempre... todo pasará? ¿Cómo? Perdón. ¿Que todo pasará? Que todo de una u otra manera pasa en el largo plazo, que las crisis son momentáneas y que son parte de, a un ratito, los ciclos económicos. Es decir, que no hay crisis largas, sino que hay crisis momentáneas, cortitas, que bueno, son simplemente un poco tomar impulso para el futuro crecimiento. Básicamente, dale. Perdón, ¿qué sería duradero en este? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De un año, de 10 años, de 15, de 20? No, que justamente son cortas y que no pueden superar los 2, 3 años. Es decir, se plantea que los ciclos son cortos, son ciclos que pueden durar los 3, 2, 3 años. Por lo general, a ver, este modelo macroeconómico, por ejemplo, no podría explicar una crisis sostenida en el tiempo como la crisis del 30, por ejemplo. O no podría explicar una decadencia económica como la que tuvo Argentina en los 80 o como la que tiene hace 10 años ahora. Sino que, bueno, que supone que si hay crisis o hay algún tipo de depresión económica, es cortita y momentánea. Sino que, bueno, no existen los periodos largos de crisis. ¿Por qué? Porque el mercado se autorregula y cuando las cosas van mal, se da un reacomodamiento de precios relativos que genera las propias condiciones para salir solo. Esto es lo que plantea el modelo neoclásico, ¿no? Ahora, Keynes, dale. La teoría, como era teoría general del interés, el empleo, sí. se publica del 30 y pico, 36, 37, 36, una cosa así. 36, sí. Y la Gran Depresión arranca con el crack en el 29 y termina, qué sé yo, una década después. Sí. O sea, es como, si el modelo neoclásico es a partir de Keynes, como que no. No. El modelo neoclásico, a ver, se le dice clásico a partir de Keynes, pero
neoclásico, la categoría de neoclásico ya viene desde 1880, la década de 1880. Ah, lo de Menger. Cuando surge ok. con Menger, todos los marginalistas, a ver, tanto marginalista como neoclásico se le pone después, no es que se le dice neoclásicos o marginalistas en el mismo momento. ¿Qué pasa? La historia del pensamiento económico, hay un viejo dicho entre los historiadores en general, que dice que el búho de Minerva vuela al atardecer. ¿Qué quiere decir eso? La historia se escribe siempre con algo de tiempo después de que ocurre. Entonces, a ver, a los neoclásicos se le dice neoclásicos un tiempo después. No obstante, hoy en día, visto desde el presente, se dice que los neoclásicos surgen en la década de 1880. Básicamente cuando Menger, Walras y Pareto, si se quiere, en el mismo momento, escriben algo parecido. La famosa eficiencia de Pareto. La famosa eficiencia de Pareto. Básicamente todo eso plantean una nueva forma de ver la economía, contrario a lo que hasta ese momento eran los clásicos y el marxismo. Obviamente, ¿por qué se le dice neoclásico? Porque retoman algunas cosas de los clásicos, principalmente de Adam Smith, sobre todo toda la política liberal de Adam Smith, esconden bajo la alfombra lo no tan liberal de Adam Smith, y bueno, y a la teoría del valor, trabajo que tenía Adam Smith, que Marx obviamente la supera, le contraponen la teoría del valor subjetivo. Y por eso se los denomina neoclásicos, porque toman algunas cosas de los clásicos, plantean cosas nuevas. Y entonces en este modelo de los neoclásicos, como les decía, no tiene la posibilidad ni la forma de explicar ni de atender lo que son las crisis duraderas, sino que se plantean siempre crisis que son parte de un ciclo y como cae tiene que subir. Bien, les seguía diciendo, parte de una serie de supuestos con los cuales los mercados se autorregulan, básicamente en esta visión de la economía los mercados funcionan solos, se autorregulan, no pudiendo haber desempleo alto en el largo plazo, es decir, Argentina en los 90 no se podría explicar, porque justamente se autorregularía y no habría chance de que existan esos niveles de desempleo del 18, 20%, y a su vez en el largo plazo siempre se produce en el nivel del Producto Bruto Potencial. Es decir, en el largo plazo siempre la economía llega a su nivel máximo que puede alcanzar. ¿Cuáles son los supuestos más destacados? Bueno, ya nombramos algunos, ¿no? Los mercados se autorregulan, se alcanza el PBI potencial, pero también, bueno, se plantea que está vigente lo que es la ley de Say. La ley de Say, ¿qué es lo que dice? Que toda oferta crea su propia demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que el que ofrece necesariamente va a tener en el mercado alguien que le compre. Por lo tanto, desde esta visión neoclásica, la demanda no sería un problema. ¿Por qué? Porque si hay oferta, necesariamente va a haber demanda. De nuevo, esto es bastante discutible a los ojos de lo que pasa en la realidad, pero bueno, se supone que toda oferta crea su propia demanda. También que hay una flexibilidad total de los precios, y esta flexibilidad es tanto a la suba como a la baja. ¿Esto qué supone? Que si las cosas van mal, los precios de una economía bajan e inclusive los salarios de una economía también bajan. Esto fue bastante discutido en su momento con Keynes. La inflación, todo tendría que bajar. No. Si todo lo que decís que baja, también va con la deflación. Exactamente. Implicaría deflación en el sentido que bajarían todos los precios, incluso el precio del trabajo, es decir, los salarios. Bueno, la evidencia empírica... Ahora, dale. Si se llega al punto de la deflación, ¿cómo es que no puede haber desempleo alto? O sea, ¿la deflación no tendería justamente a eso? La deflación, ¿qué es lo que pasaría? Supondría desempleo alto, estamos de acuerdo. No obstante, con la misma deflación, estamos hablando en el largo plazo, donde, bueno, pasan todas estas cosas, que bueno, en la realidad
muchas veces no pasan. ¿Qué es lo que pasa? Bajan los precios, llegado a tal punto que los precios de esa economía se harían competitivos y eso incrementaría el nivel de actividad y por lo tanto la ocupación de la economía. De nuevo, esto en Argentina de los 90 no pasó, ¿no? Pero bueno, son los planteos neoclásicos, básicamente. Como les dije, no va macroeconomía. Se plantea en la enorme mayoría de cursos de economía a nivel mundial, les diría. De hecho, el manual de McHugh es uno de los 3 o 4 manuales que suelen ser de mayor tirada a nivel mundial. Con esto, ¿qué les quiero decir? Este tipo de modelos que no siempre se adaptan a la realidad son los modelos que se estudian a nivel mundial, son los modelos hegemónicos. Obviamente uno puede estar a favor o en contra, o puede compartir o no los planteos de estos modelos hegemónicos, pero bueno, lo que no se puede discutir es que son los modelos hegemónicos en la profesión. Bueno, un poco lo que pasa con la literatura, ¿no? Que los bestsellers suelen ser bastante nefastos. Sí, pasa eso. Pero con la diferencia, y ahí es importante esta diferenciación que haces con la literatura, que en última instancia la literatura es algo subjetivo. Y frente a estos modelos se puede confrontar con evidencia empírica. Y más allá de a veces de no cuajar con la evidencia empírica, muchas veces se sigue con estos modelos. Y bueno, pues atrás de eso siempre hay alguna explicación de por qué no pasó lo que decía el modelo que iba a pasar, ¿no? Hay un viejo dicho que... Claro, son explicaciones ad hoc, que hay un viejo dicho, un viejo chiste que dice que los economistas 6 meses del año te dicen lo que va a pasar en los meses siguientes y los 6 meses que siguen te explican por qué no pasó lo que te dijeron que iba a pasar. Bueno, acá pasa algo bastante similar. Estos modelos muchas veces no operan en la realidad. No obstante, se siguen explicando y siguen siendo hegemónicos en sus explicaciones, no guste o no. Bien, les decía entonces, flexibilidad de los precios, inclusive a la baja, inclusive los salarios, cuando, bueno, toda la evidencia demuestra que los salarios tienen rigidez a la baja, por definición. Mercados de competencia perfecta, es decir, en estos modelos no existen los mercados concentrados, y en estos modelos, a su vez, el dinero es neutral. ¿Eso qué quiere decir? Que no modifica relativos de una economía. Más allá de estos supuestos, lo que vamos a ver es lo que plantea el modelo, suponiendo que se cumplen todos estos supuestos. Bueno, primeramente, como les dije, no hay crisis de largo plazo, sino lo que hay son fluctuaciones económicas. Estas fluctuaciones económicas plantean una forma de un ciclo. ¿Qué quiere decir? Que la economía, la actividad económica no permanece constante, sino que en el corto plazo tiene fluctuaciones. A veces un poco más para arriba, a veces un poco más para abajo. Estas fluctuaciones, ¿qué implican? Expansión o recuperación, un pico o auge, recesión, periodo de depresión y de nuevo, recuperación, auge, recesión, depresión y así sucesivamente van avanzando en el tiempo. No siempre, sí, a ver, acá lo que muestra es cómo avanzan en el tiempo. Ahora bien, esto se puede dar dentro de una tendencia al crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que a medida que crece la economía, se van dando estos ciclos de corto plazo. ¿Cómo se dan? De esta manera. En una tendencia general al crecimiento, hay fluctuaciones, subidas y bajadas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que necesariamente en todos los países tendría que ser así? No, pero que bueno, que hay países donde esto se cumple y países donde esto no se cumple. De hecho, si vemos cómo evolucionó la economía argentina, tiene una forma de tendencia creciente, sino que tiene, por ejemplo, de los 80, en todos los 80, un PBI estancado. En los 90 tiene 5 años de crecimiento, después de nuevo estancado, 2001 cae, en los 2000 tiene 6, 7 años de crecimiento y después
algo de estancamiento y después un serruchito. Es decir, tenemos un proceso que al menos en la economía argentina, no respeta mucho esto de los ciclos. Pero bueno, es la bibliografía. ¿Alguien levantó la mano o escuché como un ruidito? En el largo plazo estamos todos vivos. No sé si alguien levantó la mano, sino que... A ver si alguien, no hay nadie para... pensé que alguien había entrado. Bien, obviamente si quieren decir algo, ábranse el micrófono, no levanten la mano. Bien, vamos con los hechos. ¿O ahí alguien levantó la mano? En todos los aspectos nuestra economía es única, sí, gran verdad. Tenemos una economía bastante particular, eso es verdad. Inclusive, yo diría más que economía, una sociedad bastante particular. Pero bueno, ahí es mi costado más amigado con la historia que con la economía. Los economistas tendemos a ser más homogenizantes con las sociedades y suponer que todas las sociedades son iguales. Los historiadores porque a mí me cuesta, no sé, no me hallo decir que soy historiador, más allá de que tenga el doctorado en historia, no, o sea, me gusta decir que soy doctor en historia, no historiador, porque bueno, tengo un respeto hacia los historiadores. Los historiadores tienden más a heterogeneizar a las sociedades. Yo en ese sentido apoyo más los planteos de los historiadores que los de los economistas, ¿no? El suponer que todas las sociedades son iguales es bastante problemático y más cuando vemos la realidad argentina y la aplicación de los modelos en Argentina. Bien. Les decía, de las fluctuaciones económicas. Primero, las fluctuaciones económicas son irregulares e impredecibles. Ahora lo vamos a discutir, este supuesto. No obstante, ¿qué es lo que plantea el supuesto? Básicamente que no hay forma de anticiparse a las fluctuaciones económicas, a los cambios en los signos de crecimiento o caídas. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente el ciclo puede ir para arriba y de repente puede caer. Bueno, en los estudios más avanzados que hay hoy en día en la economía, hay algunas herramientas que permiten, si bien no anticipar con perfecta cronología, es decir, bueno, en tantos años esto va a haber una crisis, hay distintos estudios que permiten, si se quiere, tener algunos elementos, algunos rastros de que en determinado tiempo puede haber una crisis. Lo mismo... Perdón. Dale. Como por ejemplo cuando fue lo de la pandemia. Claro, pero eso más que ser una fluctuación económica tiene que ver con justamente un hecho, hasta diría, biológico que afecta a lo económico. ¿Se entiende? Acá está dejando afuera cuestiones como la pandemia, por ejemplo, sino que se centra, por ejemplo, en las subidas y bajadas del PBI por fuera de grandes... Y que vos estás mencionando, ¿tiene que ver con los fractales? El sistema ¿qué? Perdón que no te escuché. Mencionando que pueden anticipar un poco el comportamiento de la economía. Básicamente hay distintos, y dependiendo la escuela a la cual uno puede adherir, hay distintos elementos. A ver, yo lo que suelo mirar mucho son las tasas de rentabilidad y las tasas de acumulación. Si se pasa mucho tiempo con tasa de rentabilidad a la baja y tasa de acumulación a la baja, y bueno, se puede venir una larga depresión. Ahora, si hay procesos muy rápidos de inversión y sobre todo inversión sobre inversión en determinados sectores, puede que estemos frente a una futura burbuja. Entonces, hay elementos que se permiten ver en el largo plazo. Las tasas de crecimiento de los distintos productos también permiten, a ver, hoy en día, si le prestamos atención, pónganle, si están cayendo, no están cayendo, pero digo, si estarían cayendo lentamente en el mediano plazo los crecimientos de China y de India,
y el resto de países no se ve un crecimiento fuerte y podemos estar en las puertas de una nueva caída, una nueva recesión. Es decir, hay elementos que permiten no anticipar con exactitud, pero sí tener una idea hacia dónde vamos. Obviamente, desde esta visión donde no hay crisis de largo plazo y todo se produce prácticamente por fuera de manera exógena, por decirlo de alguna manera, obviamente que las fluctuaciones económicas son irregulares e impredecibles. No obstante, en el mundo real de los economistas hay algunos elementos que permiten no tener una exactitud, porque el que tiene una exactitud les está mintiendo, pero que permiten generar algún tipo de anticipación a lo que puede pasar. Primer hecho sobre las fluctuaciones económicas. Segundo, la mayoría de las cantidades macroeconómicas varían juntas. ¿Esto qué quiere decir? Esto es muy importante y esto pasa exactamente así. Que cuando hay una crisis, todo va para atrás y cuando hay una recuperación, todo va para adelante, o casi todo. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una crisis, cae la producción, caen las ventas, cae la demanda, caen los ingresos, caen la inversión, cae el consumo, caen los recursos estatales, es decir, cae el empleo, cae todo junto. Y cuando se recupera todo junto. Profe, pero en los 90 no fue así. En los 90, ¿qué cosa? En los 90 fue el que tenía más, tuvo más, el que tenía menos, tuvo menos. No Depende qué momento de los 90 tomes. Hasta el 95, ponele, hasta el 95, ¿qué fue lo que pasó? Estoy de acuerdo que, de nuevo, Argentina es muy especial en ese sentido. En los 90, si se quiere, hasta el 95 hubo un crecimiento económico con una particularidad muy importante, que es digna de muchos estudios a nivel global, que se dio un proceso de crecimiento económico con aumento del desempleo. Eso fue algo bastante particular de Argentina. Pero ¿por qué se da eso? A ver, hubo crecimiento económico con mejora de ganancia, con mejora de consumo, con mejora de salarios, pero con incremento de la desocupación. Eso tuvo dos grandes razones. Bueno, por un lado... salarios. ¿Cómo? La mejora de salarios, hasta ahí. No, en los 90, en la primera época, al menos hasta el 95, los salarios crecieron. Ojo, crecieron desde el 14º subsuelo que deja la hiperinflación de Alfonsín. Pero en términos de poder de compra crecieron. ¿Por qué? Básicamente porque hubo justamente muchos laburos que se perdieron, y sobre todo fueron laburos que se perdieron, los laburos menos productivos para la economía, y a su vez los trabajos que quedaron eran los trabajos más productivos, con estabilidad de precios y además con un comercio, si se quiere, más liberado. ¿Eso qué permitía? Que justamente con un salario, el que tenía laburo tenía acceso a muchos bienes y servicios baratos. ¿Por qué? Porque venían importados. Entonces eso, los salarios, al menos hasta el 95, en el 95 caen un toque y después se recuperan hasta el 96, 97 y después vuelven a caer. O sea, se generó un proceso de crecimiento e inclusive crecimiento del consumo, pero, como les estaba diciendo, con la particularidad argentina, de que ese proceso de crecimiento del salario se da con caída del empleo. ¿Por qué? Por un lado, por todos los despidos que tienen las empresas privatizadas, eso generó, en un primer momento no pegó tanto porque las empresas privatizadas daban una buena indemnización y entonces la gente se ponía un choripán, un parripollo, una cancha de pádel, se ponía algo y entonces en un primer momento no pega, pero después cuando todo eso empieza a fundirse, la gente se queda sin laburo y a su vez se da un cambio tecnológico en muchos rubros.
y ese cambio tecnológico en muchos rubros dejó a un montón de gente fuera del mercado laboral. Y a eso, complementando todo eso, se dio que en los nuevos desempleados generó lo que se llamó un proceso de inclusión al mercado laboral. ¿Qué quiere decir inclusión? Que había casas donde había un salario, cuando ese trabajador queda desempleado, salió a buscar trabajo de nuevo, pero a su vez, por ejemplo, la concubina de ese trabajador que había quedado sin trabajo también salió a buscar trabajo. Y entonces se generó un proceso de desocupación muy grande que llegó en su momento, en el momento más preocupante, a casi el 18-20%. En Argentina eso fue realmente muy, muy llamativo. Como siempre, ya lo recomendé, debe ser la enésima vez que lo recomiendo, pero se lo recomiendo de nuevo. Miren la película que está en YouTube, Un peso, un dólar. Es como parece hecho con un rigor académico tremendo esa película y es una comedia. Pero sí, se produce eso. Se produce un incremento de salarios, un crecimiento de la economía, todo en un contexto donde, curiosamente, hay caída del empleo. Es muy particular que no se da esta cuestión de que todo se varía para el mismo lado, sino que en Argentina se dio que varió para el otro lado. En los 2000, que es el otro crecimiento grande que hubo en los últimos años en Argentina, sí, hay mejora de empleo con mejora de salario. Pero en los 90 se da una mejora de salario sin mejora de empleo con el crecimiento. Es bastante particular. La mejora del salario era, yo creo que estaba basada por la dolarización. Sí, totalmente que tiene que ver con eso. Sí. Cobrar en dólares. Sí, no es exactamente por la dolarización, pero entiendo a dónde apuntás y es eso. Es eso lo que vos decís. No, tampoco es lo que quise decir la dolarización, porque no estuvimos dolarizados. Claro, pero bueno, hay un efecto renta, se llama, Sí. que cuando, a ver, lo comento cortito, no quiero ahondar porque si no, no terminamos más. Pero cuando hay atraso cambiario, lo que hay es un efecto renta o efecto riqueza. ¿Qué quiere decir? Cuando hay atraso cambiario, cuando el dólar es barato, por decirlo de alguna manera, los bienes internacionales también son baratos. Y entonces, eso permite que muchos bienes que consume la población se abaraten y entonces que mejore el salario en términos reales. Por ejemplo, alimentos, por ejemplo, tecnología. Es decir, cuando el dólar es barato, en los 90, por ejemplo, eso se genera un efecto riqueza. Y justamente en los 90 pasó que hubo un efecto riqueza por ese lado. Exactamente. De hecho, nada, si alguna vez miran la película que les recomendé, van a ver que en algún momento el Coco Silly, que es el protagonista, va a pescar y se encuentra con el que era su jefe y hacen gala de las chucherías que compraron importadas. Todas porquerías que valían 2 mangos, pero que bueno, las tenían y estaban todos contentos con sus chucherías importadas. Justamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan se acuerdan, los que tienen mi edad o más o menos, se acordarán de los todo por 2 pesos, donde había de todo que uno lo pagaba 2 mangos. Bueno, eso tiene que ver con un efecto riqueza, que con salarios en pesos se compraban muchas cosas en dólares, digamos. Bien, como les dije, el proceso de los 2000 sí varió, crecimiento positivo con aumento de salario, con aumento de ganancias y con aumento de empleo. Pero en los 90 justamente el empleo no aumentó. Bueno, la mayoría de las cantidades, de las variables macroeconómicas varían juntas. Y después, por último, y acá esto también suele regir en la mayoría de los procesos, que cuando cae la producción, aumenta el desempleo. Y viceversa. Cuando sube la producción, cae el desempleo. Casi siempre que se produce más, hay más gente con laburo. Casi siempre que se produce menos, hay menos gente con laburo. Aparecieron algunos indicadores que pueden llegar a anticipar que llegamos al piso de la crisis, y digo pueden porque siempre se puede estar peor, no quiero aseverar nada, pero bueno, hay algunos indicadores que
permiten suponer la posibilidad de que hayamos alcanzado el fondo de la crisis. De nuevo, permiten suponer la posibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que llegado al fondo de la crisis, obviamente que tenemos una cantidad importante de gente sin laburo. No estamos en el 18 o 20% que pegó en lo peor de la crisis y la convertibilidad, pero hoy en día, siempre los datos de desempleo llegan con un poco de retraso, pero hoy en día el nivel de desempleo debe haber superado o debe estar rondando el 10%, que es un nivel de desempleo bastante importante, ¿no? Así que bueno, justamente acá se da una situación donde disminuye la producción, se produce menos y obviamente el desempleo tiende a aumentar, porque si el empresario no tiene a quién venderle y no puede colocar sus productos en el exterior, no puede exportarlos, y bueno, va a dejar de producir, y si deja de producir, echa gente. O sea, en Argentina siempre somos un caso particular, como esto que venías mencionando. Lo que tenemos es mucho, tenemos gente que tiene un empleo, pero el sueldo es una miseria. Entonces figura como empleo, pero en realidad por ahí no alcanza la canasta básica. Sí, los salarios en Argentina realmente son muy bajos en términos internacionales. Hoy en día estamos en salario. A ver, históricamente Argentina, ni siquiera no nos comparemos con el mundo, digo. Históricamente Argentina en relación a la región, a Latinoamérica, solía ser siempre top 1, top 2 o top 3 de los salarios más altos. Hoy en día estamos top 3, pero mirando de abajo para arriba. Estamos en un nivel salarial muy, muy bajo. Quizás en los últimos, en los últimos meses, ese nivel salarial expresado en dólares se aumentó un poco, basado principalmente en el atraso cambiario. No obstante, seguimos teniendo un salario muy, muy, muy bajo, muy lejos de lo que fueron las buenas épocas de la convertibilidad y de la postconvertibilidad. Muy lejos, muy lejos. ¿Alguien va a decir algo? ¿Nadie va a decir? No, te iba a decir. Dale. Te iba a decir que a nivel, si vos decís, el 10% está el desempleado. No tengo el número exacto, pero me imagino que debe... Números redondos, sacando números, somos 46 millones, serían 4.600.000 personas sin empleo. No. No, porque calculo que los niños y niñas... Tenés que tomar la población económicamente activa. A eso iba. Hay que ver la población económicamente activa. ¿Qué quiere decir? Que pongámosle que el 10% el 10%, que hay una tasa de desempleo del 10%, que de 10 personas, de 100 personas que salen a buscar laburo, 90 lo consiguen y son ocupados, y 10 no lo consiguen y son desocupados. ¿Se entiende? Ok. Eso quiere decir el 10%. En la peor época de los 90, ese número llegó casi al 20%. Casi al 20%. Hoy en día debe andar rondando el 10%. Poco más, poco menos. Ahí se conectó alguien. ¿Ibas a decir algo, Santiago? No, ya está. Pero, no, como para que lo tengan en cuenta. No sé si habíamos visto, tengo que ver, desocupación. Me parece que no vimos cómo se mide el desempleo. No lo vimos. Bueno, quizás en la clase optativa charlemos sobre mercado de trabajo. Porque nada, es una parte que faltaría en este programa, así que quizás les cuento algunos elementos del mercado de trabajo. Pero sí, así entienden esta cuestión de los indicadores. Bien, bueno, básicamente esto es bastante intuitivo, que cuando cae la producción, aumenta el desempleo y viceversa. Solamente en situaciones muy puntuales como la Argentina de los 90,
puede subir la producción y subir también el desempleo. Por lo general, cuando sube la producción, cae el desempleo. Funcionan de manera contraria. Bien, acá terminaríamos lo que es este PowerPoint de la unidad 4. Vamos a pasar al siguiente PowerPoint de la unidad 4 de oferta agregada y demanda agregada. Bueno, se retoma, como primera cuestión, se retoma la cuestión del ciclo económico y a partir de eso se entra en lo que es el modelo de oferta agregada y demanda agregada. ¿Qué es lo que plantea el modelo de oferta agregada y demanda agregada? Trata de explicar cómo varía, cómo fluctúa el PBI, es decir, los ciclos económicos. Mide la cantidad total de bienes y servicios producidos por todas las empresas de todos los mercados. Esto ya lo habíamos visto, qué es el PBI. Ahora, ¿cómo lo explica? Por medio de una curva de oferta y una curva de demanda, pero no de cada mercado, sino de la totalidad de los mercados. Por lo tanto, tenemos no la curva de demanda de las zapatillas y la curva de oferta de las zapatillas, no la curva de demanda de las hamburguesas y la curva de oferta de las hamburguesas, sino la curva de demanda y la curva de oferta agregada. ¿Qué quiere decir agregada? Sumarizando todos los mercados que tenemos. ¿Qué es la curva de demanda agregada? Básicamente muestra la cantidad de bienes y servicios que los particulares, las empresas, el gobierno y los extranjeros quieren comprar, pero no al nivel a un determinado precio exacto, sino a un determinado nivel de precio, es decir, un nivel de precio promedio. ¿Y qué es la curva de oferta agregada? Básicamente muestra la cantidad de bienes y servicios que las empresas deciden producir a distintos niveles de precio. De nuevo, niveles de precio, no precio exacto, ¿sí? Eso es importante. ¿Y qué implica que sea agregado? Básicamente que acá no afecta la cuestión de la variación de precios, por ejemplo, como veíamos en la primera parte, si sube el precio de las hamburguesas, baja la cantidad demandada de hamburguesa, pero sube la cantidad demandada de panchos. Bueno, acá no importa esa cuestión de sustitución. ¿Por qué? Porque al ser agregado, lo que aumenta de un lado, disminuye el otro. Por lo tanto, estamos viendo agregados. En el agregado, estas variaciones internas son nulas, no tienen efecto. ¿Profe? Sí. Entonces, se mide decías que se mide con un promedio. El nivel de precio entonces estaría, o sea, cuando uno lo quiere indicar, ¿se establece un rango de precios o establece el promedio y punto? No, se mide por medio del IPC, principalmente. Bueno, listo. ¿Se entiende? Ya establecido, o el IPC o el deflactor del PBI, ya establecido el valor, va a variar, va a aumentar o disminuir a lo largo del tiempo como número índice. Entonces, ese es el que se toma principalmente desde la macroeconomía. Bárbaro. ¿Y te puedo hacer una consulta de lo por anterior? Favor. Dale. De lo anterior, porque no me queda claro, o sea, entiendo que no debe ser como lo pienso, pero bueno. Dale. A ver, en lo anterior, en las fluctuaciones, en la filmina que hice, las fluctuaciones económicas son irregulares e impredecibles. Dice, bueno, como el término indica, las fluctuaciones económicas corresponden a cambios en las condiciones económicas. Cuando el PIB crece rápidamente, la economía se encuentra bien. En esos periodos de expansión económica, muchas empresas tienen abundantes clientes y sus beneficios aumentan. Entiendo que no está estableciendo, durante este periodo sucede tal cosa porque se está dando este periodo, sino al revés, ¿no? Como que las empresas son las que generan ese periodo. Sí y no. Básicamente, a partir de que se da un proceso de crecimiento económico, en función de eso, las empresas tienen clientes. No hay crecimiento económico, las empresas no tendrían demanda solvente de sus entonces clientes. Sí, lo establece como un efecto como causal, digamos. Como una causalidad de que si hay crecimiento económico,
hay demanda. Si no hay crecimiento económico, no hay demanda. Y lo mismo con la siguiente oración, ¿no? Durante las recesiones, cuando el PIB real se contrae, las empresas tienen problemas. También lo establece como... Sí, lo establece, a ver, apunta desde lo general hacia lo particular. Obviamente que acá, a ver, podríamos entrar en el debate epistemológico de cuál es el autor de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál sería realmente en los hechos la causalidad? Que las empresas inviertan y en función de eso se genere un motor económico, o que venga una demanda, digamos, como un Deus ex machina de afuera, y de repente las empresas tengan sus clientes. Bueno, desde este modelo podemos decir que es desde lo general a lo particular. Si lo queremos ver en términos de la realidad, bueno, ahí hay debates que son más importantes. Claro, no, sí. O sea, lo pensaba de forma intuitiva desde la realidad, pero bueno, sí, el modelo lo dice así, está bien. No, desde la realidad, dependiendo cada persona, te va a decir algo distinto. Yo te voy a decir que va a existir crecimiento y expansión económica en tanto y en cuanto las empresas tengan rentabilidad y estabilidad e inviertan. Pero ahí, ¿cuál es el motor? El motor es la acumulación de capital, de inversión. Desde este modelo es algo completamente distinto, digamos, hasta te diría, hasta es mística la explicación, ¿no? Porque bueno, y si viene el proceso de crecimiento, las empresas tienen demanda. Claro, Y viene si del aire. en literatura y también en historia se le dice Deus ex machina, que básicamente es un, ¿cómo se La llama? máquina de ¿Cómo Dios. se dice? Es un artilugio que tenía. Sí, pero se usaba justamente en el teatro griego, cuando un dramaturgo no sabía cómo explicar el cierre de una historia, y entonces, si se quiere, invocaba a un dios que bajaba en una máquina. Y entonces ese dios hacía 2 pases mágicos y cerraba la historia. Bueno, acá pasa algo así, básicamente. ¿Cómo se explica este proceso de expansión económica? Porque hay un Thanos que chasquea los dedos y hace que la fluctuación económica vaya para arriba. Después, ¿cómo se explica que estas empresas después no tengan clientes? Porque hay otro Thanos que chasquea los dedos y hace que el ciclo económico vaya para abajo. O sea, si lo mirás desde cómo se explica, de dónde viene la explicación, bueno, tiene esa explicación, si se quiere, un poco mística, ¿no? Pero bueno. ¿Era eso o tenés alguna pregunta más? Se cambié al pedo. Sí, no, o sea, tenía la duda de eso, de si estaba realmente queriendo establecer una causalidad de aparecen las recesiones y después se contrae el PBI, o... Está bien. Sí, por eso es por eso que justamente al decir que son irregulares e impredecibles, lo que está haciendo, si se quiere, es haciendo como un pecado original de que no se sabe de dónde vienen las razones de las fluctuaciones, ¿se entiende? En última instancia te está diciendo que las fluctuaciones no son endógenas del modo de producción, sino que son exógenas, que vienen, vaya a saber por qué, pero vienen, ¿se entiende? No hay una explicación dentro del mismo funcionamiento del capitalismo para estas fluctuaciones. ¿Estamos bien hasta acá? Igual, de nuevo, esto es lo que plantea la bibliografía. Yo no les voy a tomar lo que yo digo, yo les voy a preguntar la bibliografía. Bien, por lo tanto, lo que yo digo, nada, tómenlo como lo que, de dónde viene, ¿no? Bueno, oferta agregada, demanda agregada. Bien, bueno, esto ya habíamos charlado de cálculo de índice al consumidor, esto ya lo vimos, lo salteamos. Vamos a la demanda agregada. La demanda agregada tiene pendiente negativa. ¿Y a qué se debe que tenga pendiente negativa? Tenemos acá las razones de por qué la demanda agregada tiene pendiente negativa y qué se puede dar para que la demanda agregada aumente o disminuya, se expanda hacia la derecha o se contraiga hacia la izquierda. Primeramente,
¿Por qué la demanda agregada tiene pendiente negativa? Primera razón, habíamos dicho, la demanda agregada vendría a ser todos los gastos que tienen planificadas los hogares a un determinado nivel de precios. Entonces, primera cuestión, efecto riqueza. Cuando hay menor nivel de precio... Perdón, cuando arrancaste con esto, ya te digo la hoja. Espera, en la página 3 de ese PDF. Sí. Que hay ahí como, bueno, una suma, no sé qué es cada cosa bien, pero dice PBI es igual a demanda agregada. Claro, claro. ¿Es exactamente lo mismo? Sí, ¿se acuerdan que cuando vimos, a ver, ¿qué habíamos visto? El PBI, y habíamos hablado de cuáles eran los drivers del posible crecimiento de la economía argentina, yo les había comentado, bueno, que yo veía bastante difícil la recuperación en B corta. ¿Por qué? Porque del lado del consumo no se ve que mejoren mucho los salarios, inversiones todavía no se ve ninguna, gasto público se está recortando, y entonces la única posibilidad era que justamente haya bastante exportación, y en función de eso, bueno, crezca el Producto Bruto. Por eso el PBI es lo mismo que la demanda, justamente. ¿Por qué? Porque el PBI, uno de los métodos que habíamos visto de cálculo del PBI era el método del gasto. Y básicamente el método del gasto, ¿qué implica? ¿Qué se demanda? Si se demanda consumo, se demanda inversión, se demanda gasto público, se demandan exportaciones o importaciones, en función de eso. Estas letras que están entre paréntesis tienen que ver con cuáles son los determinantes de cada una de los rubros. El determinante del consumo es el nivel de ingreso, el determinante de la inversión, desde este modelo siempre, es la tasa de interés, el determinante de gasto es la política pública, por eso no tiene nada, y el determinante de las exportaciones netas, en este modelo también, es el tipo de cambio real. Que esto lo vimos en su clase de PBI, pero bueno, lo dejamos ahí. Acá un poco en función del copy-paste que se hace del manual, se copió con todas las letras de sus determinantes, pero nada más que eso. ¿Se entendió, Lara? ¿Duda, pregunta? Sí, sí. Bien. Bueno, les estaba diciendo, demanda agregada, ¿por qué tiene pendiente negativa? Primero, por el efecto riqueza. Cuando bajan los precios, se supone que los consumidores sienten un efecto riqueza y por lo tanto pueden demandar más cosas a menor precio. Tenemos mayor ingreso en el bolsillo disponible y por lo tanto aumenta el consumo. También, cuando bajan los precios, segundo el efecto tasa de interés, cuando bajan los precios, la tasa de interés es menor. Y una menor tasa de interés, como habíamos visto, implica que haya mayor nivel de inversión. ¿Por qué? Porque si sale más barato sacar un crédito, va a haber más créditos para inversión de kioscos, talleres y demás, etc. Y por último, por el efecto del tipo de cambio. Si baja el nivel de precios, ¿qué es lo que pasa? Lo producido en el país se hace más barato no solo localmente, sino también internacionalmente. Y como se hace más barato en términos internacionales, va a haber más exportaciones. Por esas tres razones, a medida que el nivel de precios cae, hay más demanda agregada. La demanda agregada, como dijimos, demanda de inversión, demanda de consumo, demanda de exportaciones. Y ahora, ¿por qué puede desplazarse esta curva? Vimos las razones de la pendiente. Ahora, ¿por qué puede desplazarse esta curva? Bueno, hay también varias razones. La primera, desplazamientos provocados por el consumo. ¿Qué quiere decir eso? Si por lo que sea la gente se vuelca a un boom consumista, por ejemplo, si de repente hay una política de créditos, 1 hora 12, bueno, la gente va a volcarse a consumir más cosas. Y entonces, por eso la curva de demanda se puede correr hacia la derecha, es decir, la demanda agregada se puede expandir. La segunda, un desplazamiento provocado por la inversión.
Si de repente baja la tasa de interés, si de repente hay mejores expectativas en los inversores para invertir, bueno, la curva de demanda agregada se va a correr hacia la derecha. Tercero, desplazamientos provocados por el gasto gubernamental. Si el Estado quiere gastar más, por lo tanto aumenta el gasto público y por lo tanto aumenta la demanda agregada. Es decir, la demanda agregada se corre hacia la derecha. ¿Eso qué implica? Y que va a haber mayor demanda en la economía y por lo tanto la curva de demanda agregada se correría hacia la derecha. Y por último, desplazamiento de las exportaciones netas. Si de repente a China, en vez de crecer al 5%, empieza a crecer al 10%, va a demandar más productos argentinos, más alimentos. Y por lo tanto, la demanda agregada se va a correr también hacia la derecha. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Dudas, preguntas? Vimos hasta ahora la forma de la curva de demanda agregada y las razones por las cuales se puede mover. ¿Me van siguiendo hasta acá? Si vamos bien, pasamos a la oferta. Díganme. Vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, sigamos yo con... tengo una duda. Dale, dale, dale. Se supone, no entendí nada capaz, pero bueno. No, Se dale. supone que haya más demanda agregada es mejor. Depende, ahora en un rato vamos a ver por qué depende. Pero acá, o sea, no necesariamente en estos 4 motivos por los que se desplaza la curva, no necesariamente son los 4 buenos. Buenos, digo, entre comillas. No sé. Depende, ¿por qué? Te hago el spoiler. Depende cómo está la oferta agregada. ¿Qué quiere decir? A ver, si nosotros, por lo que sea, ponele, demanda de consumo, crédito, consumo. Si no tenés una oferta capaz de suplir esa demanda de consumo, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tender a subir los precios. ¿Por qué? Porque va a subir la demanda sin aumentar la oferta. Si se quiere, el único desplazamiento, entre comillas, sano que va a haber es el desplazamiento de la inversión. ¿Por qué? Porque la inversión, en tanto que mueve la demanda agregada, también indirectamente está moviendo la oferta agregada. ¿Por qué? Porque si compro más máquinas, voy a demandar máquinas, pero a su vez voy a estar generando capacidad instalada para producir más máquinas, ¿se entiende? Sí. Pero si tengo más consumo o más gasto público, es un aumento de demanda agregada que si no tiene una oferta que la pueda suplir, estamos en problemas. ¿Se entiende? Ajá. Hay que prestarle mucha atención a cómo es la situación de la oferta agregada. En las primeras clases capaz me mezclé, ¿eh? Y dale. Capaz no, ¿eh? Pero en las primeras clases, ¿no? Habíamos visto como que se planteaba que el gasto público no era bien visto. El gasto público no es bien visto en tanto... A ver... Digo, que no es algo que no está bueno y ahora estamos planteando que con gasto público aumenta la demanda agregada. Para esta bibliografía, en términos generales, no es bueno crecer por el lado del gasto. No obstante, como vamos a ver ahora, siempre hay que prestar atención a cuál es la situación de la oferta agregada. Y esto lo digo en términos de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? A ver, si estamos en una situación de crisis, de recesión económica, el gasto público lo que hace puede sacar a la economía de si se quiere, de esa recesión, ¿se entiende? Ajá. ¿Y hasta dónde funciona? Hasta siempre y cuando hay oferta ociosa, hasta donde hay máquinas sin prender, donde hay trabajadores sin laburo. Ahora, ya cuando nos estamos acercando a esa situación que los economistas denominan pleno empleo, que quiere decir que todas las máquinas están funcionando y todo mal o bien tiene algún laburo, si se sigue generando gasto gubernamental, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la demanda contra una oferta que no reacciona. Entonces ahí el gasto gubernamental es problemático. A ver, si siempre el gasto gubernamental funcionaría y
no habría ningún misterio, hay que gastar, gastar, gastar y vamos a ser cada vez más ricos. No obstante, justamente en el crecimiento de mediano plazo, la oferta también tiene que crecer. Si no crece la oferta y crece la demanda por el lado del consumo o por el lado del gasto gubernamental, y se va a chocar con una oferta rígida, y ese incremento en la demanda va a desembocar necesariamente en aumento de precios, ¿se entiende? Ajá. Por eso, desgraciadamente, guste o no, para que haya procesos de crecimiento económico medianamente sostenible en el tiempo, se requieren procesos de inversión. Sin procesos de inversión es imposible que el crecimiento económico se sostenga en el tiempo. El problema, y de nuevo, estamos muy por fuera de la bibliografía, lo que estoy comentando, el problema de esto, ¿cuál es? Que para que haya procesos de inversión, lo que hay que hacer es, entre comillas, tentar a que el capital invierta. Y tentar a que el capital invierta suele implicar darle concesiones al capital, y muchas veces esas concesiones implican flexibilizaciones laborales, básicamente peores condiciones para los que vivimos de vender nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Eso es bastante problemático. Pero bueno, esos son problemas que están muy por fuera de los temas que estamos viendo, si bien son problemas de la Argentina en el mediano y en el largo plazo, que mi próximo libro va a tener que abarcar sobre eso, básicamente. Pero, digamos, son problemas que se discuten poco, pero que bueno, que en algún momento hay que discutirlos. Ok. Bien. ¿Por qué se desplaza la curva de demanda agregada? Bien. Pasamos ahora a la curva de oferta agregada. La curva de oferta agregada tiene pendiente positiva. ¿Por qué tiene pendiente positiva? Primero, siempre la curva de oferta agregada que estamos hablando es la de corto plazo. Después vamos a pasar a la de largo plazo, pero de corto plazo. ¿Por qué tiene pendiente positiva? Primeramente, tiene pendiente positiva porque los salarios suelen ser rígidos. ¿Y qué implica que los salarios sean rígidos? Que si de repente suben los precios y los salarios no los siguen porque son rígidos, al empresario le va a convenir, cuando suben los precios, ofrecer más. Después, ¿por qué otra razón de por qué tiene pendiente positiva? Es porque los precios también de muchas mercancías suelen ser rígidos. ¿Y qué es lo que pasa cuando los precios suelen ser rígidos? Suben los precios de la mayoría de la economía, y si no suben de un conjunto de productos, esos productos quedan, entre comillas, baratos, son más demandados y por lo tanto tiende a subir su precio. Y después, ¿por qué también suele tener pendiente positiva? Porque existe también la teoría de las percepciones erróneas. ¿Qué quiere decir la teoría de las percepciones erróneas? Que muchas veces cuando sube el precio de un bien, sube el precio de todos los bienes, la persona que produce un bien en particular considera que solo está subiendo su precio, está percibiendo erróneamente que el crecimiento es general. Y entonces, ¿qué es lo que hace cuando solo sube su precio? Cree que se la está llevando en pala y produce más, produce más, produce más. Por lo tanto, todo lleva a explicar esta oferta agregada de corto plazo con pendiente positiva. Podemos discutir, la rigidez de los salarios suelen ser rígidos. No obstante, no siempre están por detrás de la inflación. Por lo tanto, este es un supuesto que es discutible. La teoría de la rigidez de los precios también es discutible. Y la teoría de las percepciones erróneas es todavía más discutible todavía. No obstante, son los tres supuestos detrás de los cuales la curva de oferta agregada tiene pendiente positiva. Si se caen estos supuestos, básicamente no tendríamos curva de pendiente positiva. ¿El contexto de estos supuestos es en la competencia de mercado perfecta? Sí, ese es otro problema, ¿no? Suponemos que la competencia es perfecta. En la Porque las realidad, percepciones erróneas, no entiendo lo de las percepciones erróneas entonces. ¿te acordás que en el corto plazo, en un mercado de competencia perfecta, podía llegar a haber beneficio extraordinario? ¿Te acordás de eso? Sí. Ahora, en el largo plazo, cuando esas percepciones se
se quitan el error, bueno, deja de haber beneficio extraordinario. ¿Por qué? Y porque todavía, mientras, en tanto y en cuanto otros empresarios no se dan cuenta que en el mercado donde estoy yo se gana mucha plata, bueno, se quedan afuera y yo sigo manteniendo esos beneficios extraordinarios. Ahora, en el largo plazo, esa percepción es errónea. Siempre estoy hablando de cómo funciona el modelo, ¿eh? No estoy diciendo que está bien, no está mal, ¿no? En el largo, los empresarios que todavía no se dieron cuenta se dan cuenta. ¿Y qué es lo que hacen? Entran al mercado, y si entran al mercado, ¿qué es lo que pasa? Cae el precio y desaparecen los beneficios extraordinarios. ¿Se entiende? Todos estos modelos, esto es importante, tienen algo que se denomina elegancia y que son cerrados en sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que en su lógica interna funcionan perfecto. ¿Se entiende? En su lógica, ¿vieron cuando alguien dice una pavada, pero cierra lógicamente y está el meme de no veo fallas en su lógica? Bueno, estos modelos tienen eso mismo. No tienen fallas en su lógica. Lo que pasa es que, bueno, a veces parten de modelos de supuestos que no son realistas, a veces parten quieren estudiar realidades a las cuales no se adaptan, pero dentro del modelo no tienen fallas en su lógica. ¿Se entiende? Como todo buen modelo, no tienen fallas en su lógica. Profe, yo te soy honesto, no entendí, bueno, ahora me quedó más claro lo de las percepciones erróneas, pero no entendí ninguna de las otras dos. Bueno, la de la rigidez de los salarios, ¿qué implica? Vos como empresario estás subiendo los precios de toda la economía, pero los salarios son rígidos. ¿Me seguís? Y de repente vos ves que suben los precios y los salarios se quedan en su lugar. ¿Me va siguiendo? Entonces vos lo que tenés es una ganancia extraordinaria. ¿Por qué? Porque te sube el precio del bien final, pero no te suben los costos salariales. Por lo tanto, al tener una ganancia extraordinaria vas a ofrecer más. ¿Se entiende? Es como que el precio del bien creció en relación al salario, digamos. Entonces sería un aumento de precio que hace que el empresario quiera ofertar más. Totalmente. Ese aumento de precios genera una ganancia extraordinaria. ¿En qué sentido genera una ganancia extraordinaria? En que te sube el precio de venta, pero no te sube el costo salarial. Por lo tanto, cierra redondo, produzco más. ¿Se entiende? Pues, eso sería más en un contexto inflacionario, ¿no? Eso sería en un contexto inflacionario. Eso tendría que ver con la rigidez salarial. Ahora, la rigidez de los precios, ¿qué implica? Que pueden subir los precios de ponerle el 60% de la economía, pero ponerle que no sube el precio de los chupetines. Y entonces los chupetines van a ser más baratos en términos relativos que el precio del 60% de la economía. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar la cantidad vendida de chupetines y por lo tanto el empresario va a terminar ofreciendo más. ¿Por qué? Porque va a haber mayor oferta a corto plazo. De nuevo, ¿esto por qué se da? Porque subieron los precios de todo, menos pónganle de los chupetines. Digo, menos... Pero ahí estamos comparando chupetines con papel higiénico, ponele, o sea... Ponele. Pero, sí. Y no entiendo la lógica ahí, o no entiendo dónde no tiene fallas en la lógica, porque si yo quiero comer carne, no voy y me compro, no sé, otra cosa, un papel higiénico, porque quiero comer, no quiero... No, estoy de acuerdo que no vas a hacer esa sustitución, pero si suponete, querés comer carne y subió el kilo de asado, subió el kilo de paleta, pero no subió el kilo de vacío, ponele, y vas a comprar más vacío. Estás en similares. Estás en similares, sí. A ver, ¿cómo se dice? O ponele, no sube el chocolate y quizás te estoqueas de chocolate sabiendo que en cualquier momento va a subir. ¿Se entiende? Sí. Al haber un precio más rígido que el resto, ese precio queda atrasado en relación al resto y entonces hay más incentivos, y siempre hablando de nuevo de la lógica del modelo, hay más incentivos a comprar ese bien y entonces va a haber un incremento
en las cantidades vendidas de ese bien. ¿Se entiende? A ver, el mejor ejemplo sería si todos los precios se atrasan en relación al dólar. Si todos los precios se atrasan en relación al dólar, ¿qué es lo que va a hacer un comprador racional? Va inclusive a tratar de ahorrar en salir a comer afuera, va a dejar de comer afuera y va a comprar dólares. ¿Se entiende? Obviamente que, bueno, una cosa es decir, dejo de ir a comer afuera y otra cosa es decir, dejo de comer. Nadie va a dejar de comer para comprar dólares. No obstante, alguien quizás deja de comer afuera o deja de ir al cine para comprar dólares. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? La compra de dólares, si bien no es algo que se produce en el país, pero lo doy como ejemplo, va a haber mayor venta de dólares si el dólar se mantiene atrasado en relación al resto de los precios. Ahora, cambiemos la palabra dólar por atún en lata, pónganle. Entonces, si el precio del atún en lata se queda atrasado en relación a otros precios, y quizás, no sé, no te compras una torta y acumulás un par de atunes porque sabes que en el mediano plazo ese precio va a subir. De nuevo, siempre en la lógica del modelo. No estoy diciendo que siempre pase, pero algún contacto con la realidad, aunque sea agarrado de los pelos, suelen tener estos modelos. No obstante, Sí, claro, pero no, sin lugar a dudas que no representa la realidad tal cual es, eso sin lugar a dudas, ¿no? A ver, si realmente representarían la realidad tal cual es y lo llevo a un grado más allá, sería totalmente al pedo estudiar como yo estudié 20 años economía, porque total con un modelo que se explica en 2 clases salen todos economistas entendiendo toda la realidad, ¿no? Suele tener mayores mediaciones la realidad. Pero eso, básicamente. Bien, les decía, la oferta agregada tiene pendiente positiva por estas 3 razones: rigidez de salario, rigidez de precios y percepciones erróneas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? A mediano plazo, los salarios dejan de ser rígidos, a largo plazo, perdón, los salarios dejan de ser rígidos, los precios dejan de ser rígidos y se acomodan las percepciones erróneas. ¿Y eso qué implica? Que la curva de oferta agregada termina siendo vertical. ¿Qué quiere decir que termina siendo vertical? Que la oferta está dada en un nivel que se denomina tasa natural de producción. Ese es el producto potencial. De nuevo, la lógica del modelo. El modelo que dice que a largo plazo se produce en el producto potencial, el nivel de producción potencial de la economía. Y ese nivel de producción potencial de la economía está dado en la tasa natural de producción. ¿Qué quiere decir eso? Que más que esto no se puede producir. Y si tenemos una curva de oferta agregada de largo plazo vertical, ¿qué implica? Que la curva de demanda, si aumenta la demanda, lo único que hay es aumento de precio. ¿Por qué? Porque todo lo que se puede producir ya se está produciendo. Entonces, si hay más demanda, lo único que va a decantar es en mayor cantidad de precios. Entonces, en ese nivel estamos en el pleno empleo. Se está utilizando la totalidad de las máquinas, la totalidad de los trabajadores, la producción al 100%. Frente a una producción que se está dando al 100%, todo aumento de demanda deriva en mayor nivel de precios. No deriva en otra cosa que no sea de precios. Por esto, como les decía, la única salida, entre comillas, la única fuente de demanda sana, ¿cuál es? La demanda de inversión. ¿Por qué? Porque la demanda de inversión, ahora vamos a ver, puede mover esta curva de oferta agregada a largo plazo hacia la derecha e incrementar la cantidad de producción. Bueno, ¿por qué la curva de oferta agregada a corto plazo tiene pendiente positiva? Ya lo vimos, salario rígido, precios rígidos y percepciones erróneas. ¿Qué provoca que se mueva la curva de oferta agregada hacia la derecha o hacia la izquierda? Bueno, por un lado, cambios en el trabajo. A ver, si tenemos más trabajadores, si se incrementa la cantidad de trabajadores, vamos a tener más recursos productivos y por lo tanto se va a correr hacia la derecha la curva de oferta agregada de largo plazo.
¿Qué otra cosa puede generar un desplazamiento? Aumentos en el capital. Nótese, tanto trabajo como capital, como lo que vamos a ver después, lo que sigue, recursos naturales, ¿qué quiere decir? Siempre y cuando aparezcan factores productivos extra en la economía, esta tasa natural de producción, este nivel de oferta agregada de largo plazo se va a ir corriendo hacia la derecha. ¿Por qué? Dijimos, en este nivel estamos usando todos los recursos de la economía. A medida que tenemos más recursos, nos vamos a ir corriendo hacia la derecha, vamos a tener mayor nivel de producción. Por lo tanto, si hay más trabajo, si hay más capital o si hay más recursos naturales, todo aumenta el nivel de producción de la economía, de producción potencial de la economía. ¿Qué otra cosa puede aumentar el nivel de producción potencial de la economía? Que mejore la tecnología. Si aumenta la tecnología, eso hace que haya mayor nivel de productividad por obrero y por lo tanto que incremente la productividad. Que haya una expectativa de suba de precios en la economía. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar que las empresas tiendan a invertir esperando ganancias extraordinarias. ¿Especulación financiera? Especulación no financiera, en este caso no sería financiera, sino productiva. A ver, esto en tanto y en cuanto se espere un aumento de corto plazo, no un proceso inflacionario, sino un aumento de corto plazo. A ver, si veo que lo que produce Argentina va a subir, posiblemente va a subir a nivel internacional. Póngale que solo producimos soja. Y en Argentina solo se produce soja. Y bueno, posiblemente si se espera que suba el precio de la soja a nivel internacional, que se hagan inversiones para que se produzca todavía más soja. Si bien esta última razón, la expectativa por aumento del cambio en el nivel de precios, suele ser la más flojita, ¿no? La principal que determina esto, los cambios en la tecnología y los cambios en el capital, en la cantidad de capital. Y también recursos naturales. Dale. Este último motivo, el de cambio de nivel de precios esperado, no tendría que estar directamente relacionado con digamos, si yo tengo una empresa que me dedico a tal rubro y quiero aprovechar una especulación de aumento de precios, a lo mejor por esto del costo de oportunidad, vamos a decir, si tengo que cambiar de rubro o hacer más inversión. Y si cambio de rubro, no estaría aumentando la oferta a nivel PBI, vamos a decir. Pero si incrementás tu capital, sí. ¿Se entiende? Si ponele, no sé. Suponemos, hacemos un supuesto. Argentina solo produce vacas y soja, mitad, pongámosle. Si de repente vemos que va a crecer el precio de la soja y bueno, va a haber hay una expectativa que a nivel mundial crezca el precio de la soja, porque nada, vengan 10 años de sequía en todos los países del mundo que producen soja, bueno, seguramente los terratenientes argentinos van a invertir mucho en capital para poder producir más soja, porque saben que esa soja va a tener una renta extraordinaria muy elevada. Entonces, en ese sentido, se va a desplazar por medio de qué? Y bueno, mayor expectativa de precios lleva a mayor inversión en capital. Básicamente. Claro, por eso mismo decía, está directamente relacionado, digamos, con el aumento de inversión. Sí. Y bien, secundariamente, haber una inversión que descubra nuevos recursos naturales. ¿Por qué? Porque el stock de recursos naturales se contabiliza en tanto y en cuanto esté descubierto y verificado. ¿Qué quiere decir? Las reservas petroleras argentinas de vaca muerta hasta hace 10 años no se contabilizaban como reserva. ¿Por qué? Porque nadie hizo el pozo y pongámosle 20 años, no me acuerdo cuándo se empezó a explorar en vaca muerta. Pero hasta que no se hace el pozo y no se verifica, no existen esos recursos naturales. Una vez que se hace el pozo, se invierte en hacer el pozo, bueno, a partir de ahí aparecen más recursos naturales. Bien, bueno, en el equilibrio a largo plazo, como dijimos, la curva de oferta agregada a largo plazo es vertical, a corto plazo tiene pendiente. A corto plazo, como dijimos, las expectativas están fijas, los salarios tienen rigidez y algunos precios también tienen rigidez. Por eso tenemos pendiente.
a largo plazo, con las expectativas adaptadas y con los precios sin rigidez, bueno, tenemos la curva de oferta agregada vertical. Bien, ahora vamos a ver dos casos, dos situaciones donde, no se asusten, vamos a explicarlo paso a paso. Dos situaciones. La primera, ¿qué pasa, si se quiere, de forma, en economía se le llama estática comparada? ¿Qué quiere decir? Sacar fotos. Momento 1, momento 2, momento 3. ¿Qué es lo que pasa si ante un equilibrio inicial pasa en este caso una contracción de la demanda agregada y después ante un equilibrio inicial hay una contracción de la oferta agregada, como para que sepan cómo se moviliza? En el primer caso, tenemos una contracción de la demanda agregada. ¿Qué quiere decir? Estábamos en el punto A y la demanda agregada pasa de demanda agregada 1 a demanda agregada 2. Entonces pasamos de un equilibrio en el punto A a un equilibrio en el punto B. Olvídense por ahora de la oferta agregada a largo plazo. Veamos nada más los cortos plazos. Pasamos del punto A al punto B. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? A ver, cae el nivel de precios. A corto plazo la economía pasa del punto A al punto B. La producción se reduce de I1 a I2 y el nivel de precios baja de P1 a P2. ¿Vamos bien hasta acá? Con el tiempo, al ajustarse el nivel de precios, ¿qué quiere decir? Al ajustarse el nivel de precios y que los salarios dejan de ser rígidos, se adaptan las rigideces de los precios y se adaptan las expectativas, ¿qué es lo que va a pasar? La oferta agregada, al darse una disminución del nivel de precios, va a tender a crecer. Y entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, al ajustarse el nivel de precios, la curva de oferta agregada a corto plazo se desplaza hacia la derecha, de OA1 a OA2, oferta agregada 2, y la economía llega al punto C, donde la nueva curva de demanda, la que habíamos dicho, demanda agregada 2, ¿dónde me quedé? OA1 o 2, donde el punto C, donde la nueva curva de demanda agregada se intersecta con la curva de oferta agregada de largo plazo. ¿Por qué es de largo plazo? Justamente porque llegado el punto C, ya es en el largo plazo, partimos de A y B, corto plazo, C, largo plazo, el nivel de precios cae a P3, que acá lo tenemos, y la producción regresa a su tasa natural de producción. ¿Esto qué implica? Que a corto plazo los desplazamientos de la demanda agregada causan fluctuaciones en el nivel de producción, como vimos en la cuestión de los ciclos. Pero a largo plazo se mantiene un nivel de natal. ¿Qué quiere decir? Solamente va a haber aumento de la producción en tanto y en cuanto se aumente la producción potencial, como vimos, porque se agreguen factores productivos o que haya alguna expectativa especial por los aumentos de precios. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, esto en el fondo lo que plantea es que los políticos, por más que hagan política en el corto plazo, lo único que pueden hacer es generar fluctuaciones o mitigar fluctuaciones. No obstante, en el largo plazo hagan lo que hagan, el nivel productivo siempre es el mismo. De nuevo, esto es el modelo, la lógica del modelo. La lógica del modelo lo que plantea es esto. Hay que preguntarse si en realidad esto pasa y si se quiere es indiferente las políticas que se toman. Obviamente, si ustedes me preguntan a mí, yo le digo, no son indiferentes las políticas que se toman. No obstante, desde este modelo se plantea que a lo sumo del corto plazo se puede llegar a mitigar, se puede llegar a generar algún tipo de fluctuación económica o se puede llegar a mitigar la fluctuación. Por ejemplo, si cae la demanda agregada, el Estado salga a gastar y que la vuelva a levantar a la demanda agregada. Eso a lo sumo lo que hace es mitigaría el ciclo. Pero, ¿qué quiero decir?
En el fondo lo que está diciendo esta bibliografía es, no importa lo que hagan los hacedores de política, en el largo plazo siempre se termina en el mismo nivel de producción. Básicamente es una oda a que no se haga nada. Segunda situación. Ahora, dale. ¿Te puedo hacer una pregunta de la filmina? Sí. Porque me perdí. ¿Por qué, dada una caída de la demanda agregada, la oferta agregada aumentaría? Digamos, básicamente. Para el ciclo C, digamos. Bien. Básicamente, al reducirse el nivel de precios, ¿qué es lo que va a pasar? Se reduce el nivel de precios de corto plazo. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, eso sí. Entonces, todo lo que hacía que en el corto plazo la curva de oferta agregada se mantenga con esta pendiente, acordate, salarios rígidos, precios rígidos y expectativas equivocadas, se acomodan en función de esta caída de precio y tienden a aumentar la oferta agregada. ¿Por qué? Básicamente, el nivel de precios cayó, los salarios originalmente no habían caído tanto, pero ahora sí caen, y por lo tanto hay mayor rentabilidad al producir, se produce más. Los precios originalmente no habían caído tanto de algunos productos, pero ahora sí caen, y por lo tanto eso genera que se hagan más competitivos. A su vez, las expectativas que tuvieron algunos de que cayó solo su precio, bueno, ahora se dan cuenta que cayeron los precios de todo y por lo tanto ya no es tan malo dejar de producir y por lo tanto se tiende a producir más. O sea, se incorporan los supuestos de la oferta. Se caerían los supuestos del corto plazo al pasar al largo plazo. ¿Se entiende? A ver, ¿por qué en el corto plazo la curva de oferta tiene pendiente positiva? Justamente por los tres supuestos. Rigidez salario, rigidez de precio y percepciones erróneas. Cuando se caen estos tres supuestos, esto implica que ante una caída de salarios aumente la oferta. Estaría si ante una caída de salarios, no, una caída de precios, perdón, aumente la oferta. Si aumentarían los precios, justamente generaría que al caer estos tres supuestos se reduzca la oferta. ¿Se entiende? No sé quién había preguntado, me interesa ver Sí, si... yo había preguntado, pero claro, sigo relacionando la caída de precios con la caída de oferta. Sí, justamente, a ver, agarremos uno de los tres, el de la rigidez de precios, de salarios, perdón. Ponete vos en el lugar de un vendedor. Te caen los precios, meses. Sí. El salario rinde si decimos, más. No, justamente. Es exactamente al revés. Si te caen los precios de la economía y tus salarios, los salarios que pagás son rígidos en el corto plazo, ¿qué va a pasar con tu rentabilidad individual por producto? Baja, entonces tenés que producir más. No. Si baja, ¿te va a tentar a producir más o a producir menos? Baja la rentabilidad. Menos, porque es menos redituable, digamos. Exactamente. Ahora bien, suponete que termina el año y bueno, y esos salarios que estaban rígidos, te sentás con los trabajadores y los renegociás. ¿Y para dónde los vas a renegociar? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba, me imagino. No. Para abajo. Para abajo. Ahí está el truco. Y si los renegociás para abajo, ¿a dónde se va tu rentabilidad individual? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. Y si se va para arriba, ¿me conviene producir más o me conviene producir menos? Más. Y entonces se corre la oferta hacia la derecha. ¿Se entiende? Sería como que... Sí, porque sigo relacionando... Bueno, no sé, por ahí se me hizo un matete, pero sería como que bajan los precios.
Bajan los precios. Tomá uno de los tres supuestos. En realidad se caen los tres supuestos, pero tomá uno de los tres. Bajan Claro, los vamos precios. con el ejemplo de los precios, sí. Bajan los Entonces precios. la rentabilidad de hacer ese producto disminuye, porque Disminuye. obtengo menos beneficio como productor. ¿Pero por qué? Ahí, pará, te hago un punto. ¿Por qué? Porque los salarios son rígidos a la baja. ¿Me seguís? Dijimos que íbamos a tomar uno solo de los tres. Perdón, pero ponele, no sé, que vos producís chupetines. Entonces, tenés un vendedor, tenés 3 vendedores de chupetines. Vos producís los chupetines y le das 10 chupetines a cada uno para que lo vaya a vender. Y vos le pagás 15 pesos a cada vendedor. Si el precio del chupetín baja, el salario del vendedor no baja en el corto plazo. Entonces, vos perdés plata, vos como productor de chupetines perdés plata. Exacto. Porque le tenés que seguir pagando lo mismo. Exacto. Bien, sí. Hace que cada chupetín que estoy vendiendo me genere menos ganancia, entre comillas, rentabilidad. Claro. Exactamente. En el corto plazo. Entonces yo después, cuando vaya con el gremio de los vendedores de chupetines, les voy a decir, no, los precios de los chupetines bajaron, así que yo les tengo que bajar el sueldo a los vendedores de chupetines. Exacto. Ok, Para en vez de volver a tener producir una menos, relación. bajo sueldo, digamos, básicamente. Sí. A ver, vas a producir menos porque la demanda va a ser menor. ¿Se entiende? Ese es el punto B. Okay. Vos producís menos porque tenés menor demanda. El equilibrio del mercado es menor. Ahora bien, como dice Lara, cuando renegociás y ahí se rompe la rigidez de salario, rompemos el supuesto de corto plazo, Bueno, ahí me vuelve a convenir volver a producir, listo, perfecto. Ya me y ahí pasas al punto C. Exactamente. Listo. ¿Se entendió? Sí. Bien. Obvio, de nuevo, como siempre, esto es dentro del modelo. Después podemos ver en la realidad qué es lo que pasa. Yo les diría, en la realidad lo que termina pasando con todas las recesiones, por lo general, que en algún momento, cuando se llega al piso de la recesión, ¿qué es lo que se experimenta hacia adentro de el sector empresarial? Se experimenta una recomposición de márgenes. ¿Por qué? Porque la recesión lo que hace genera algo que se denomina desde el marxismo ejército industrial de reserva. Básicamente, ¿qué es? Gente desempleada que sale a buscar laburo. Y esa gente desempleada que sale a buscar laburo baja el salario de los que tienen laburo. Imagínense que ustedes tienen una fábrica y si tienen en la puerta una fila de 30 personas con un currículum en la mano, van a hacer que la gente que tengan adentro laburando en algún momento acepte una reducción de salario o que acepte que haya inflación y que no le aumenten el salario. Y entonces, eso en un proceso dinámico, lo que hace es, una vez que pasa la malaria económica, arranca de nuevo el ciclo, pero con márgenes de ganancia renovados. ¿Por qué? Y porque el salario se fue al tacho de basura. Una vez que se rompió esa rigidez salarial, el salario se fue al tacho de basura y a mí me conviene volver a invertir y volver a producir. ¿Por qué? Porque ahora estoy produciendo con márgenes de ganancia renovados. ¿Se entiende? No, yo lo relacionaba como que todo sucedía en el corto plazo, entonces me mareaba el hecho de que cómo... Claro, no, el punto C sería el largo plazo. El punto A es corto plazo, el punto B, si se quiere, es el quiebre entre el corto y el largo. Sí, ahora sí. Bien. Pasamos entonces a lo que es un desplazamiento, una contracción de la oferta agregada. ¿Qué es lo que pasa? Si de repente, por lo que sea, no sé, guerra en Ucrania, se aumentan los costos empresariales y por lo tanto la oferta agregada se corre hacia atrás. Ahí estaríamos en un proceso recesivo. ¿Por qué? Porque se reduce la producción, pero a su vez un proceso recesivo dominado por inflación. Y por lo tanto ahí se produciría lo que en macroeconomía se denomina estanflación, que es recesión con
inflación. En ese contexto lo que tenemos es una situación donde además de tener inflación, tenemos desocupación y caída de toda la inversión, la producción y demás, etcétera. Un poco lo que... Cualquier parecido con la realidad es pura... Cualquier parecido con la realidad. Bueno, pero después de que tanto critiqué al modelo, no quiero decir que se parece a esta realidad, pero sí, se parece particularmente a nuestra realidad. Al menos la categoría estanflación, después podemos discutir si la estanflación en Argentina, por qué razón se da, y ahí discreparíamos del modelo, pero que hay esta inflación hoy en día es sin lugar a dudas que hay esta inflación. Quizá la inflación ahora está un poco desacelerando, después también discutiremos hasta cuándo se va a desacelerar, pero estamos en una situación de depresión económica con proceso inflacionario. Y después, por último, tendríamos cómo se ajustaría este proceso. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, ante un desplazamiento adverso de la curva de oferta agregada, los encargados de política económica pueden dejar esta situación de esta inflación, de depresión económica con inflación, sí. No obstante, pueden salir a hacer política contracíclica. ¿Cómo se hace política contracíclica? Por ejemplo, con un plan de obras públicas, pónganle. ¿Cuál es el tema? Y de nuevo, acá el libro lo que nos dice es que pueden salir con un plan de obras públicas, pasar de B a C, generando más demanda agregada, pero ¿qué es lo que genera la demanda agregada? Si bien suaviza la depresión, porque saca al país de la depresión, la saca del punto B con una producción por debajo de la tasa natural, lo lleva a la tasa natural, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es el problema? A mayor nivel de precios, con un mayor proceso inflacionario. Por lo tanto, acá los hacedores de política pueden intervenir, pueden suavizar el ciclo, pero el costo vendría a ser un mayor nivel inflacionario. Bueno, hasta acá... Cuando hablas de tasa, hablas de cantidad, ¿no? Tasa de inflación. Tasa natural de producción. Tasa natural de producción, sí, es una cantidad natural, sí. Lo que pasa que por qué no es el valor de la producción. Claro, el libro plantea una cantidad. Lo que pasa, ¿cuál es el problema que tenemos cuando hablamos de cantidad de producto? Que estamos mezclando pera con manzana. Claro. Por eso, como es un libro que está traducido, usan la palabra tasa, pero en realidad la palabra que se usa los autores que escriben en español es nivel de ingreso natural. Okay. Pero bueno, el libro es traducido al inglés y tiene ahí una cuestión con la cuestión idiomática. Bueno, para recordar, esto ya lo dijimos, está el modelo macroeconómico neoclásico, tiene sus supuestos y ya vimos los supuestos. Hasta acá vamos a ver la clase de hoy. La próxima clase arrancamos desde esta filmina de a corto plazo, si se quiere, las críticas keynesianas sobre todo al modelo neoclásico. Lo vamos a ver la próxima clase. Hasta acá, ¿dudas, preguntas, consultas de lo que vimos hoy? ¿Nada? No, en este momento nada. Después caen todas, pero bueno. Bueno, traten... Yo simplemente preguntar, es medio... Dale, Matías. Programático, pero lo último, ¿no se da? O sea, pareciera que así a priori, a ojo, parece tener validez empírica. A ver, esto, ¿con qué lo podemos comparar? A ver, pero ahí me dificulta si exacta... Bueno, supongamos que la pandemia se debió, y remarco supongamos que se debió a una oferta agregada que se contrajo. Supongamos. ¿Qué es lo que hizo el Estado? Salió a gastar, volvió mal o bien, no al nivel de tasa natural ni al nivel potencial, pero si se quiere, incrementó un poco la actividad con el gasto público a costo de elevar el proceso inflacionario. Sí, podemos decir que opera eso. No exactamente llevando todo al extremo y suponiendo que la pandemia generó una caída en la oferta agregada. Sí, a ver, que los estados
en momentos donde se encuentra la economía en un periodo de depresión económica, pueden generar políticas de incentivo fiscal expansivo y mejorar el nivel de producción, sí. Después el debate es dónde está o qué forma tiene la oferta agregada. ¿Por qué? Toda esta bibliografía muestra dos tipos de ofertas agregadas, o la oferta agregada con pendiente o la oferta agregada vertical. No está mostrando, por una cuestión desde el marco teórico anti-keynesiano, por decirlo de alguna manera, que tiene el texto, no está mostrando la forma de lo que se denomina oferta agregada keynesiana. ¿Cuál es la oferta agregada keynesiana? Es una oferta agregada que en lugar de ser vertical, es horizontal. ¿Qué quiere decir esa oferta agregada keynesiana? Que la economía tiene muchísimos recursos disponibles. ¿Qué quiere decir que tiene muchos recursos disponibles? Voy a tratar de dibujar. Tenemos, supongamos, un nivel de precios y un nivel de ingresos o cantidad de producto. Si tenemos una oferta agregada plana, ¿qué quiere decir? Que tenemos una economía, oferta agregada, les estoy explicando lo que es la oferta agregada keynesiana, que no la muestra el libro, pero es extraprogramático. En esos procesos, demanda agregada, ¿qué es lo que planteaba Keynes? Que si se incrementa la demanda agregada por medio de gasto público, no habría, en tanto y en cuanto estemos en una economía de recesión, si a las empresas le demandás más, si las empresas no le están vendiendo nada a nadie, no tienen por qué aumentar los precios. ¿Por qué? Porque tienen máquinas paradas, porque tienen gente buscando laburo por miseria, y entonces, si se le aumenta la demanda agregada, no habría aumento de precios, lo que sí habría sería aumento del nivel de producción. Eso es lo que implicaría una política keynesiana, es decir, incrementar la demanda en un periodo de recesión, que lo que generaría de manera indirecta sería que vaya creciendo la producción y no crezcan los precios. Ahora, ¿qué es lo que recomendaba el mismo Keynes? En tanto y en cuanto la oferta agregada está plana, es decir, hay muchos recursos disponibles, aumenta la demanda agregada. Ahora, cuando la oferta agregada va creciendo, a medida que nos acercamos al pleno empleo, si seguimos aumentando la demanda agregada, cada vez es menos el aumento en la producción y cada vez es más el aumento en los niveles de precio. Llegado a un punto donde, si estamos en estos niveles, todo aumento de demanda agregada se va a precios. Ahora, cuando el aumento de la demanda agregada se da en el tramo horizontal, es decir, cuando la economía está en recesión, ahí es donde habría que, de nuevo, todo esto es extraprogramático, ¿no? Ahí es donde Keynes recomienda aumentar la demanda agregada. Básicamente en un contexto donde la oferta agregada está plana. No sé si se entendió todo lo que intenté explicar. Sí, o sea, para Keynes entonces no iría a... si vos lo aplicas en un corto plazo, no necesariamente iría a precios, pero si lo aplicas en un largo plazo, sí. Exactamente. Si lo aplicas, más allá de Keynes, si bien